Vamos a ir viendo este. Esta es la unidad 3. Trabajamos con el análisis dinámico, escuchen la palabra, dinámico, en mecanismos con movimiento conocido. Bien, planteado desde este formato, vamos a ir trabajando con lo que es segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y las derivaciones que llevan adelante esto. Voy a empezar a grabar, así después les puedo subir. Vamos a poner dónde están grabar el análisis. Les decía que este análisis dinámico trabaja con lo que hace a la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y la derivada, o lo que viene a raíz de él, que es el principio de D'Alembert. Este principio es el que en particular vamos a tener varios de los temas que vamos a trabajar. Bueno, veamos en el caso, en el ejercicio 1, cuando la velocidad hacia adelante de la camioneta que se muestra era de 30 pies por segundo, se aplicaron repentinamente los frenos, lo que provocó que las 4 ruedas dejaran de girar. Se pudo observar que la camioneta patina 20 pies antes de detenerse. Se pide determinar la magnitud de la reacción y la normal de la fuerza de fricción en cada rueda cuando la camioneta patina. Bien, esta es nuestra camioneta. Es importante establecer los puntos, el A y el B, donde están pisando nuestras ruedas, la distancia que hay, ténganlo presente esto, al centro de gravedad del piso, desde el terreno en sí, tiene 4 pies. Esto va a ser útil cuando tomemos un momento, que me adelanto, pero para no volver a esta placa, lo anticipo ahora. Hago la acotación también que en el caso de ustedes, este año, le hemos planteado de que las medidas van a estar dadas no en medidas inglesas, sino medidas internacionales en métricas, ¿sí? Esto es metro por segundo, la velocidad, y en particular tiene un aditivo que este año le hemos dado valor al peso de la camioneta, ¿sí? Entonces, para que ustedes obtengan un valor ya determinado, y ya vamos a ver de qué estoy hablando, pero me adelanto porque voy a dejar esta parte, que es el enunciado en sí, donde estos están dados en medidas inglesas. Lo nuestro no va a ser así, y bueno, y van a tener que trabajar ustedes y obtener. Puntualmente, acá, ¿qué es lo que se pide? Magnitud de la reacción normal, esta en A y en B, y la fuerza de fricción que va a haber en cada una de las ruedas. Esto es lo que se pide. Entonces, vamos a la solución del ejercicio. En la cinemática del movimiento, eligiendo el sentido positivo hacia la derecha, utilizando las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, es decir, yo voy a tener que la velocidad inicial era de 30 pies, la final, o sea, la ecuación del movimiento uniformemente acelerado habla que la velocidad final es inicial más 2 veces la aceleración por el desplazamiento que tuvo la camioneta esta. Entonces, de ese espacio que recorrió, sabemos que la velocidad final va a ser 0 porque se detiene. Estamos frenando la camioneta. Entonces, inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por este espacio que era 20 pies que iba a correr. En síntesis, cambiando estos valores, despejamos la aceleración y obtenemos que tenemos 22,5 pies por segundo cuadrado, donde es una aceleración negativa. Entonces va hacia el sentido contrario a las X positivas. Bien, dicho esto, acá nosotros vamos a aplicar lo que es el principio de D'Alembert. Es decir,
¿qué plantea D'Alembert? Que las fuerzas activas, ¿sí? Estas fuerzas que yo a mi cuerpo le proponga o le defina, van a tener como corolario, en función de esas fuerzas, mi sistema venía, digamos, en equilibrio, 30, y de pronto, las fuerzas, ¿cuáles serían? Los frenos provocan que esto cambie y tenga igual a la masa por la aceleración y un momento I por alfa, que para este caso en particular no, porque no va a haber rotación, pero D'Alembert establece fuerzas activas, fuerzas efectivas, es decir, lo que se produjo en realidad o la equivalencia de las fuerzas activas que tuvieron, o las fuerzas externas, ¿sí? Entonces, si yo tengo presente por el principio de D'Alembert, tenemos que la ecuación de externa, o sea, las fuerzas externas, voy a tener ¿qué cosa? El peso de la camioneta, voy a tener la reacción en NA y en NB, mi fuerza de rozamiento en A, fuerza de rozamiento en B, ¿sí? Estas van a ser las fuerzas externas. Y las efectivas, o sea, lo que sucede acá, va a ser la masa por aceleración, que va a tener que ver con que va a estar aplicado en el centro de gravedad de nuestra camioneta, y va a ser la efectiva que vamos a tener presente. Entonces, vamos a hacer en parte de lo que plantea D'Alembert, ¿sí? Que la sumatoria de las fuerzas en I van a ser activas, las que están reales acá, y las efectivas en I. ¿Qué sucede en este particular? A ver, un segundo, hago entrar a esta gente, ahí está. En este particular, en I, yo sé que fuerzas activas NA más NB menos W igualado a 0. ¿Por qué? Y porque no hay movimiento en esto, no hay una aceleración en este sentido para obtener algo. Entonces, yo puedo definir es igualado a 0. Entonces, en este particular, yo puedo despejar de ahí que W lo paso al otro miembro y digo W igual a NA más NB. Bien, entonces voy ahora a plantearme de acá que FA más FB, ¿sí? Es igual a mu. Yo sé que la fuerza de rozamiento es mu por n, por definición. Entonces podría plantear que la fuerza de rozamiento en A más la fuerza de rozamiento en B va a ser mu por NA más NB. Y yo acabo de ver que esto era igual a NB. Lo vuelvo, así lo vemos tal cual. Decíamos que NA más NB era igual a W. Por lo que transformo esto, NA más NB, lo cambio por W. Y me queda que FA más FB igual a mu por mu K por W. Entonces, volviendo a las ecuaciones de D'Alembert, este es mi esquema de diagrama de sólido libre. Entonces, planteo sumatoria de las fuerzas en X. Profesor, Sí, perdone, pero me perdí. FA y FB están sobre el eje de X. ¿Por qué dice que son iguales a las normales? No entiendo en qué momento bien. relacionó que la fuerza de roce es igual a la normal. ¿A qué lo que es igual a fuerza de rozamiento por definición? ¿A Al mu? modo dinámico por la normal. Ah, bien, Mu por la norma, correcto. bien. Entonces, de ahí, de la definición de fuerza de rozamiento, yo voy a establecer que va a ser mu por NA más NB. ¿Se entendió? Por la definición, logro establecer esto. Y como yo NA y NB lo había sacado que era igual a W, lo cambié mu por W. Profe, le hago una consulta. Y Nosotros estamos suponiendo acá que la camioneta está a velocidad constante. venía a 30 pies por segundo al cuadrado. 30 pies por segundo. Esa es la velocidad que trae. En ese instante me doy cuenta que tengo que frenar. Clavo los frenos y empieza a
arrastrarse la camioneta. ¿Se entiende? Sí, Entonces, bien. hasta llegar a frenar de todo, porque si no se hace percha. Entonces, frenamos con todo. Ese es el esquema de juego. Viene con 30, clavo los frenos. Se arrastra. ¿Cuánto? 20 pies, creo que era 20. A ver, vamos a ver, así nos vamos a la situación en sí. Decía, cuando la velocidad hacia adelante del camión se muestra que era esta velocidad, se aplican repentinamente los frenos, lo que provoca que las 4 dejen de girar. Entonces estamos haciendo que va a haber una fuerza de rozamiento ahí. Se puede observar que patina esta cantidad, 20 pies. Se pide determinar la reacción normal y la fuerza de fricción en cada rueda. ¿Estamos? Digo porque es bueno establecer a dónde estamos apuntando. Entonces, habíamos hecho la sumatoria de la fuerza de Ni y lo que planteaba recién, que fue que FA es mu por NA y FB es mu por NB, donde mu es el coeficiente de fricción cinética, entonces se encuentra que puedo establecer esta relación. Voy a sumar gente. Esta relación y nos íbamos con las ecuaciones de D'Alembert, ¿sí? En base al esquema mío, decíamos que la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a la sumatoria de fuerza efectiva, las activas efectivas. Entonces tengo en X, ¿quiénes están? FA, FB, ¿sí? Perfecto, menos FA más FB es igual a ¿qué? Y a menos la masa por aceleración, esta es la activa, la efectiva, perdón. Es lo que se efectúa en base a estas. Ese es. Entonces, bárbaro. Acá yo planteo con el igual, FA más FB. ¿A qué es lo que es igual? FA más FB. Y a mu por W. Es menos mu por W. Es igual a menos la masa de peso sobre la aceleración de la gravedad por la aceleración, que la aceleración la conocíamos, la habíamos sacado. Entonces, queda que mu es igual a 0,699. Observen que este peso se tacha W y W porque están en los dos miembros, y puedo despejar mu k, que es el valor del coeficiente cinético. Entonces, vamos ahora a la otra ecuación que plantea D'Alembert, que la sumatoria de los momentos respecto a un punto es igual a la sumatoria de los momentos respecto a las fuerzas efectivas. Entonces, respecto al punto A, plantea acá. En este caso, si tomo momento con respecto al punto A, las fuerzas que están acá no actúan, entonces voy a tener W y NB como fuerzas actuantes. Entonces, fijémonos, W por 5, que es la distancia, más NB por 12, NB por 12, 7 y 5, 12, igual a masa por aceleración por los 4 pies que yo le anticipé cuando largamos con el gráfico, porque acá no está presente, pero que es la distancia que hay al centro de gravedad al piso. Entonces, planteado de esta manera, cambio la masa por el peso sobre la aceleración de la gravedad y empiezo a ver que pongo los pesos para un lado y me queda que NB, puedo despejar NB, que va a quedar, haciendo las operaciones, 0,65 de W. ¿Sí? Si a esto, yo conociendo por definición que la fuerza de rozamiento es mu por NB, yo había sacado mu, lo multiplico por NB mío y obtengo el valor de la fuerza de rozamiento en B. Ya acá obtuve qué pasa con estas dos fuerzas. Ahora bien, por la tercera dijimos 3 ecuaciones de D'Alembert, la sumatoria de las fuerzas en I es igual a la sumatoria de las fuerzas efectivas. Esto es decir que es NA en I, NA más NB menos W, que ya la habíamos visto antes, pero lo repetimos desde el gráfico para mostrarlo, ¿sí? Va a ser igual, perdón, ¿qué pasó? Va a ser igual a
menos W igual a 0. De acá, NA no la conozco. Sí conozco NB cuánto vale. Y conozco W. Acá, ¿qué me pasa? Tengo un W negativo y 0,65 positivos. Cuando a esto opero, me va a quedar 0,350 negativo, que lo paso al otro lado, y me queda Na 0,35 W. Y ahí, por el mu por n que conocemos, voy a llegar a obtener el valor de la fuerza en A. Es decir, observemos que, ¿qué logramos? El valor del coeficiente cinético, el valor de las fuerzas en NB y en FB, y el valor de NA y FA. Listo. Ojo, no todo listo. ¿Por qué? Porque resulta ser cuántas ruedas estoy viendo yo acá. 2. Sin embargo, yo conozco que esto no es una moto, es un auto y tiene otra rueda del otro lado. Entonces, son 4 las fuerzas, la rueda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hay que recordar que los valores calculados representan la suma de las reacciones de 2 ruedas frontales y 2 traseras. Por lo que hay que hacer que a cada una de las que obtuve, dividirlas en 2 y obtener los valores correspondientes a cada rueda. ¿Por qué digo a cada rueda? Porque si vamos a la primera placa, observen que dice, determinar la magnitud de la reacción normal y de la fuerza de fricción en cada rueda. ¿Y qué es lo que digo con esto? Porque suele pasar que muchas de las veces resuelven este ejercicio para un parcial, para el final, lo que sea, y llegan hasta el valor que es de 2 ruedas y dicen, este es el valor de cada rueda, y no es así. ¿Está? Básicamente quiero hacer la aclaración basándonos en la experiencia un poco. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Si no, pasamos a compartir el próximo ejercicio. Vamos con el ejercicio 2. En este ejercicio dice, en el extremo superior de un plano inclinado de 30 grados, hay una polea, esta de acá, de masa M, de 4 kilos, con forma de cilindro macizo, por la que pasa una cuerda inextensible y de masa despreciable. Vamos viendo la figura, ¿sí? Uno de los extremos de la cuerda sostiene un peso de 15 kilos, en el otro extremo está unida una masa de 10 kilos que descansa sobre el plano inclinado. Si el coeficiente de rozamiento del cuerpo del M2 es de 0,3, se pide calcular aceleración del sistema y las tensiones en cada cuerda. Bien. Entonces, vamos sacando así como datos en particular, que la masa es de 4 kilos, la masa de 15, la masa de 10, el mu de 0,3, el alfa de 30 y el momento de inercia para lo que es un cilindro, como es un cilindro macizo, es la expresión que nos va a dar el momento de inercia. Bien, entonces suponemos que nuestro sistema se va a mover en favor de la masa 1. ¿Cuál es nuestra masa 1? En favor de esta lo vamos a suponer que se va a mover hacia acá, porque pesa 15 kilos y 10 el otro. Entonces estimamos que se va a mover hacia acá. Entonces, y para resolver el problema usamos las siguientes ecuaciones. Segunda ley de Newton para las traslaciones, la sumatoria de fuerza en masa por aceleración. Y para las rotaciones, o sea, fíjense, traslaciones y rotaciones, habla de cuestiones dinámicas, y por alfa sería el momento, la sumatoria del momento de I por alfa. Y entonces conocemos también, esto lo conocíamos de antes, que la aceleración es alfa por el radio. Y ya vamos a ver para qué nos hace. Es importante destacar que la polea posee una cierta masa y que no es un sistema ideal, por lo que intuimos que
el T1 y el T2, estos, son distintos. Con T1 tendré un giro positivo hacia la derecha, ¿sí? Y con T2 un giro negativo en lo que hace a momentos, ¿sí? Respecto de es una convención. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, yo no sé si estoy o no. Está bien. El diagrama de cuerpo libre para la masa, entonces tengo T1 y P1 para el caso de mi masa 1. Entonces dice que la sumatoria de fuerzas igual a la masa por aceleración. Comienzo a hacer suma de fuerzas. P1 menos T1 es igual a la masa 1 por aceleración. Y para el caso de la masa 2, es quien va a estar en el plano inclinado. Entonces, en este plano inclinado voy a tener el peso, la normal que se ejecuta el plano donde está este plano inclinado, la normal n, la acción y esta es la reacción, y después tengo la que hace al desplazamiento a P2X, debido al peso voy a tener un desplazamiento hacia allá, y la fuerza de rozamiento, que como suponíamos nosotros que iba a ir en función de esta, y lo consideramos positiva ahí, decíamos que si iba a mover en función de masa 1, iba a tener esta T2, la fuerza de rozamiento, el P2, bien, y cada una de estas. Entonces hacemos para esta la sumatoria en X. ¿Qué decimos? En X, en esta, va a tener T2 menos la P2X menos la FR, la fuerza de rozamiento, es igual a ¿qué? A la masa 2 por la aceleración, ¿sí? Y en Y voy a tener que N y la P2Y menos la P2Y, que es igual a 0 en Y. Esto definitivamente, ¿por qué igual a 0? Porque no hay movimiento en este sentido. Los movimientos se dan en este sentido en X. En Y es 0 el movimiento. Entonces, por lo tanto, en Y igualado a 0. Entonces, para tener como corolario que aquello que valía igual a P2X, que es la masa 2 por G por el seno de 30, y lo mismo P2Y, que va a ser en función del coseno de 30. Entonces, planteado esto así, aplico ahora la segunda de Newton para rotaciones. La sumatoria de los momentos es igual a I por alfa. Entonces considero el sentido positivo hacia la derecha, por convención, lo tomo así, y digo que T1 por el radio de la polea menos T2 por el radio de la polea va a ser igual. Ahí el momento de inercia, un medio de la masa por el radio al cuadrado por alfa. Bien, entonces, ordenando lo que he tenido hasta aquí, ¿sí? Porque voy a traer de esa manera las otras ecuaciones, obtuve de la primera que hice en X, ¿sí? En X y Y del plano inclinado, y esta es la que acabo de obtener aquí. Y traigo también aquello que había planteado, que P2X es igual a la masa por aceleración por el seno de 30, y P2Y por el coseno. Va a ser lo mismo, pero por el coseno. Bien, entonces voy que de acá, de 1 y 2, de espejo de esta, de 1 y 2, voy a despejar, ¿qué cosa? T1 y T2. Para reemplazar en dónde? Acá, en T1 y T2 de la 3. Y voy con esto. T1 es igual a P1. Voy acá. T1 va a ser P1 menos M1 por A. Paso este para allá. Por lo que puedo decir que el peso 1 es la masa por aceleración de la gravedad menos la masa 1 por la aceleración, que es lo que tenía. Entonces, yo digo, ahora,
T2, despejo de acá, y voy a tener M2 por A, que es lo que tenía, más P2 por X, ¿sí? Pasé esta para el otro lado, más FR, es decir, y como yo sabía que la FR es mu por N, por definición, ¿sí? La fuerza de rozamiento es mu por N, entonces yo puedo expresar como N es P2Y igual a N, entonces puedo poner que la fuerza de rozamiento la puedo poner en función de P2Y, mu por P2Y. Lo logro acá. Entonces obtengo la fuerza de rozamiento de eso. Y intercambio lo que obtengo. Entonces, ¿qué me queda? T2M2 por A por M2 G por el seno de 30, que es P2X. ¿Sí? Que si lo ven acá, acá está en X el seno de 30. Más mu por el M2 por G por el coseno de 30, que era P2Y. ¿Sí? Entonces, recordemos que alfa es igual a A sobre R. ¿Sí? Para después ver, ya vamos a ver de qué se trata, de recordarlo. Entonces, vayamos acá. ¿Qué tengo? Voy dejando en claro, ¿sí? En particular, a ver, vengo así. Bien, voy dejando en claro que T1 es M1 por G menos M1 por A, que lo que es T2, reemplazo en esta que es mi 3, y esta 3 tengo T1, va a ser lo que dije acá arriba, ¿ves? Lo reemplazo por el radio. T2 va a ser lo que teníamos anteriormente acá, y lo puse en este caso por el radio, ¿sí? Es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, que es lo que tenía, por alfa, que alfa, como dije, recuerden que vale A sobre R, bien, por A sobre R. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá puedo simplificar esta R con esta R, porque esta está dividiendo y esta está al cuadrado, las quito acá, y después me va a quedar esto multiplicando R, pero este en el otro miembro también está multiplicándose por R. Entonces, en definitiva, saco las R que las tengo de más, porque están en los dos miembros. Luego, ¿qué hago? Puedo hacer de sacar los paréntesis. Este paréntesis en particular es simple, no va a cambiar en nada, pero ojo con este paréntesis que tiene el signo negativo, cambiamos los signos correspondientes y llegamos acá a esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ordeno los términos. Acá tengo términos con A, acá tengo términos con A, y acá están algunos que tienen aceleración de la gravedad. Me pongo a ordenar y digo, pongo todos los que tengan aceleración de la gravedad por un lado, los que tengan la aceleración para el otro. Voy haciendo esto para poder lograr sacar mi aceleración, un despeje de esto. Ir encontrando de alguna manera, la búsqueda es ¿cómo es que se llama? La fórmula final, por decir así, de la aceleración en base a lo que hemos planteado hasta acá de D'Alembert. Entonces, definitivamente me vamos a tener que tengo este valor en la aceleración, entonces, si yo a este valor de la aceleración lo reemplazo por valores de los datos, ¿sí? Traigo lo que puse al principio de los datos y lo pongo acá para ir viendo que lo que es la masa 1, 15, que lo que es la masa 2, 10, y así voy cambiando por valores. Obteniendo eso, resuelvo y saco que mi aceleración tiene este valor. Entonces, dado ese valor de aceleraciones, vuelvo a las ecuaciones que tenía de T1, ¿sí? En este dato, donde no teníamos el valor de la aceleración, que ahora sí lo tenemos, reemplazando, puedo sacar el valor de la tensión en 1, y desde lo que conocía de T2, me faltaba ese valor de la aceleración, que ya lo tenemos ahora, y obtengo el valor de la T2 en sí. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Estamos todos comprendidos?
Por Sí, veces si profe. alguno dice, sí, yo me entero que siguen por ahí, si no, con esto del Zoom, que no se ve nada, no tengo una relación si están o no. Sí, sí, se entendió, profe. Profe, leo una consulta. ¿Puede ser que Gracias. tenga alguna aplicación o algún cartel ahí a la derecha? Porque nos figura un cartelito que dice, por favor, Por alejar esta favor, ventana. alejar esta ventana de la aplicación compartida. No tengo idea qué es lo que es eso. Vieron que entra y se va. Y si alguien tiene algún dato de cómo sacarlo, lo voy a agradecer infinitamente porque me tiene cansado, voy a decir así en términos de ser muy cortés, pero es algo más que cansado. Eso. Porque por veces me tapa las cosas, ustedes entenderán. ¿Usted, Pero profe, si está alguien sabe, compartiendo la pantalla del PowerPoint o está compartiendo en general la pantalla? estoy compartiendo la pantalla desde el Zoom, pongo compartir pantalla y busco lo que había abierto del PowerPoint. ¿Qué Claro. sugerí? No, no, porque puede ser que tenga por ahí otra aplicación que esté abierta, que sea en ese tamaño de ventana, y por eso es que le está marcando ese zoom. Bien, voy a tener previsto, puede ser que sea de, de plantearlo desde ese punto. A ver, ya voy a ver ahora. Voy a dejar de compartir este que dejamos ya ahora para ver si yo comparto. Fíjese por ahí, o sea, minimizando todas las otras pestañas que tenga abiertas, cuando ponga compartir desaparezca. Es una de las posibilidades. Desde ya agradezco porque de pronto no sé cómo he intentado sacarlo y es bastante molesto cuando uno está, el ejercicio uno. Los voy a tratar de ir cerrando a los que vamos viendo para que de pronto ahí se cerró sola, ese detuvo sola. A ver si así, porque yo los que he ido presentando quedan abiertos, entonces los voy a ir cerrando como me planteaba, porque a lo mejor puede que esto tiene que ver con la famosa lluvia de ideas que cada uno puede ir aportando algún dato y yo me maté pensando de qué forma sacarme de encima esto, digo, pero bueno. eh, y no lo Por lograba lo y entonces me general, parece bárbaro. por lo general se da cuando se superponen dos aplicaciones. Está Pero bueno, bueno, voy a tenerlo presente, Juan, porque claramente estaba siendo bastante molesto, por decirlo de alguna manera. Y tal vez desde acá yo pueda. Bien. Ahora vamos a ver si haciendo así pueda llegar a tener posibilidades. Vamos a ver. Todo está ¿quién te dice? Tal vez le peguemos, Juan. Gracias desde ya porque es una forma de poder ir sacando cosas. ahí parece que no está. Pero bueno, Parece vamos que a no ver. está, ya no nos Se, pongamos contentos de más. se ganó la promoción, me parece, Juan. Sí, sí, Juan hace de toda la forma para... Yo la acepto igual, ¿eh? No, Bien, bien, no, pero esto, hablando muy en serio ya, la cuestión de poder ser colaborativos entre todos e ir aportando es fantástico como suma. Yo siempre digo que esto ampliando y por generar que tiene que ver más con el todo, cuando yo era estudiante, yo estudiaba en particular solo y al principio era yo solamente que estudiaba. Dado a la situación mía que, bueno, tenía que trabajar, estudiar, ya no tenía los tiempos como antes lo podía hacer, en el final, a los mediados de mi carrera y todo, tuve que optimizar y dije, bueno, no, yo solo no voy a poder con esto. Entonces empecé a buscar gente que tuviese yo la obligación de sentarme a estudiar con el otro, porque el otro llegó y como no, ya está, tenía que hacerlo. Entonces, esa obligación
me generó esto de la ductilidad de tratar yo de amoldarme también al otro y el otro, las cosas que aprendí yo desde la mirada del otro, esto de lo colaborativo, el otro ve algo que uno no ve y es, digo, como cuestión así para ustedes, ténganlo presente que en todo lo que ustedes ejecutan en grupo, la sabiduría que se logra, me parece que es sustancialmente más amplio porque las miradas no siempre son las mismas. Entonces hay reacciones y cuestiones que en el tratar yo de convencer al otro, a mí los conceptos me quedaban muy claros o por veces me daba claro que lo que el otro planteaba era algo que yo no había visto claramente. Entonces, digo esto, la riqueza que tiene de que vos, Juan, ahora tirás, che, ¿no será que tenés abierto y hasta acá no apareció? Me parece fantástico y voto por eso, que siempre se logra. Bueno, no me Yo la quiero última vez que me junté, profe, a estudiar con un amigo, terminamos comiendo choripán y tomando fernet, así que nos salió vos, mal. en eso, sabes que cabe acotar que yo pertenecía a ABEIT, soy viajero de ABEIT, y entonces cuando volví, todos mis compañeros que estudiaban, realmente ya estaban recibidos, era todo una historia distinta. Entonces no tenía lo que buscaba yo para poder estudiar, realmente unos asados hacían, unos choripán, como decía, nunca estudiar, era de terror, entonces mi objetivo era otro, o sea, no era que no comer asado, de hecho lo comíamos, pero en otros momentos, pero sí también sentarme a estudiar. Entonces, definitivamente buceé, y yo siempre lo comento porque puede servirle a alguien más. Yo como objetivo tenía el estudio, entonces, ¿qué hacía? Me iba a los turnos de exámenes, a la puerta, cuando era presencial, obviamente, nosotros, iba a la puerta del examen y el que salía bochado, a ese le proponía, che, ¿no querés estudiar conmigo? Ah, sí, pero no tenía idea ni quién era, ni dónde vivía, ni nada, pero yo estaba entregado mal. Entonces, ¿qué lograba con esto? El tipo decía, y bueno, si la tengo que volver a ver, el tipo ya la había visto, a mí me servía un montón porque me aportaba cosas, me exigía a la vez que yo tenía que meterle más pila porque el otro ya la tenía vista la materia, y lograba una simbiosis de alguien que ya venía con el motor andando, y a los otros seguía juntándome para comer asado, porque es real esto de comer asado, me trae tantas buenas juntadas que a la memoria que, bueno, vale el hecho de compartirlo también. Disculpe que me distienda un poco, pero es como para charlar algo más. Bueno, sigamos con esto por aquellos que no, como dicen por ahí, a quién le importa todo lo que digo, pero bueno, no importa. Es para comentarles lo que quiero dejar como claro que puede serle útil a alguien que esté en condiciones de querer hacer retome de las cosas, bueno, y buscar quienes estén en el punto de querer ir hacia adelante y prenderse en ese barco, porque si no, comer asado es fantástico. A mí hasta el día de hoy me gusta comer asado, así que saquen cuenta. Bueno, vamos con el ejercicio 3. La parte A o B, esta parte de un mecanismo, se compone de una barra de acero, esta que tenemos acá de OB, esta barra de acero, de 400 milímetros soldada al engranaje de 120 milímetros de radio, que puede girar alrededor de este eje O. La impulsa, ¿quién? El engranaje D la impulsa al sistema este, y en el instante que se muestra tiene una velocidad angular en el sentido de las agujas del reloj de 8 radianes por segundo, y una velocidad angular en sentido contrario a las agujas del reloj de 40 radianes por segundo. Dice acá, si la barra tiene una masa de 3 kilos y el engranaje E una masa de 4 kilos, y fíjense, dicen, un radio de giro de 85 milímetros. Y hago un pequeño paréntesis en esto de que en el tiempo me ha ido mostrando que muchas veces confunden radio de giro
con radio geométrico. Observen, el engranaje E tiene un radio geométrico de 120 milímetros, pero el radio de giro es de 85 milímetros. ¿Qué es lo que pasa por esto? Cuando yo voy a determinar el momento de inercia, es igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Y el radio de giro no tiene que ver siempre con el radio geométrico. En figuras que no son homogéneas, como en el caso de un engranaje, del engranaje en sí, porque tiene discontinuidades que se llaman dientes, pero que son discontinuidades a una figura geométrica homogénea, su radio de giro difiere de lo que es el radio de giro del radio geométrico. Entonces, hecha esta salvedad, y perdonen que haya interrumpido, pero es importante que ustedes le vean la diferencia. Ya lo van a ver en el desarrollo del ejercicio, pero es importante que lo vieran acá en el gráfico. Entonces tengo un radio de giro de 85, para el engranaje se pide determinar fuerza tangencial ejercida. ¿Por quién? Por D sobre A, ¿sí? Sobre el engranaje. Y las componentes de la reacción en el eje O. Eso es lo pedido. Entonces, digo, en la determinación de la fuerza efectiva del cuerpo rígido, cuerpo rígido A o B, el engranaje E y la barra OB, este engranaje y la barra, yo las voy a considerar por separado, porque junto es un problema, entonces voy a hacerla como si estuviese separado, para ver qué sucede. Entonces, las componentes de la aceleración del centro de masa que tiene la barra, ¿sí? Se determina primero. Entonces las componentes de la aceleración va a ser la tangencial y la normal aplicada en el centro de gravedad, o el centro de masa. Entonces, voy a decir que la aceleración OB de esta barra OB tangencial es R por alfa, y lo tengo acá, y la normal, ¿sí? Es R por omega cuadrado, que va a estar dado de esta manera. Entonces, alfa y omega eran valores dados por la cuestión, dados en los datos del problema, así que eso ya lo vimos. Entonces, acá lo que vamos a trabajar nuevamente es con Dahlemer, que habíamos ya planteado, fuerzas activas, fuerzas efectivas. Esto lo pasamos porque lo vimos anterior en las placas del otro ejercicio. Entonces, si yo voy a las ecuaciones del movimiento, a ver si está, fíjense, hay dos bosquejos del cuerpo rígido. Entonces, una, las fuerzas externas. ¿Quiénes son? Peso del engranaje, el peso de la barra, que está puesto ahí. Después, la fuerza F ejercida por el engranaje. Y las reacciones en RI y en RX. Y lo que hace el segundo bosquejo, muestra las fuerzas efectivas, que I por alfa, y para el engranaje, y la IOB por alfa, que es para la barra, con las rotaciones. Entonces, planteado esto así, yo voy a decir que tengo que la sumatoria de los momentos respecto al punto O, veamos cuál es en el gráfico, este punto, va a ser igual a la sumatoria de fuerza efectiva. Y empiezo a ver la fuerza acá que tengo por la distancia, porque las otras confluyen todos al punto, entonces no tengo distancia. La única que va a actuar va a ser esta. Es igual a las efectivas que tengo IE por alfa más la masa de la barra por la aceleración tangencial por la distancia, porque esta es la que hace un momento, ¿sí? Esta no va a tener acciones de hacer una palanca, un momento, más el momento de inercia de la barra por alfa. Entonces, planteado así, ¿yo qué tengo?
IE por alfa, fíjense, saco aparte el IE por alfa. ¿Qué es lo que va a hacer? La masa del engranaje, el radio de giro al cuadrado, la aceleración angular, reemplazo por los valores. Acá tengo la masa por la aceleración tangencial, reemplazo por los valores. Lo hago también, hago la normal ya que estoy. Y acá tengo el momento de inercia de la OB por alfa. Fíjense que al ser de la barra, que esta barra es homogénea, ¿sí? Y es semejante a un rectángulo, nuestro momento de inercia sale de tabla y es 1 sobre 12 masa por L cuadrado. A esto lo definimos a esta ecuación como algo definido dado por tabla. ¿Sí? Ustedes van a poder ver en Bert-Johnston, a las primeras páginas del Bert-Johnston, salen momentos de inercia de distintas figuras ahí. Entonces, tengo, reemplazando los valores, obtengo eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Conozco el movimiento de una placa rígida o un cuerpo rígido, simétrico, con respecto al plano de referencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear las tres ecuaciones que nos define D'Alembert. Sumatoria de fuerza en X, masa por aceleración, sumatoria de fuerza en Y, masa por aceleración Y, y la sumatoria de los momentos Y por alfa. Entonces, por D'Alembert, como dijimos, ¿qué voy a hacer? Que la sumatoria de los momentos va a ser la fuerza por la distancia igual a los valores que teníamos, que recién mostré cómo íbamos poniendo cada uno de estos. Entonces lo único que no tengo acá consabido es la fuerza, despejo ahí y obtengo el valor de la fuerza que ejerce el engranaje sobre el A sobre el E, creo que era, o el engranaje D, me parece que era el valor de la letra. La sumatoria de fuerzas en X, voy a hacer, si observo el sobre X, lo único que tengo es Rx, que está dando sobre O, y si voy acá, la única que tengo en X es esta, entonces es la masa por la aceleración tangencial, masa por aceleración es fuerza, por lo que ahí puedo conocer el valor de Rx, y después tengo que la sumatoria de fuerzas en Y, ¿quiénes involucran? Vamos al gráfico. Tengo RI, tengo la fuerza esta, después tengo el peso del engranaje, tengo el peso de la barra, todo eso lo sumo como fuerzas activas. ¿Quién va a ser que tengo como fuerzas efectivas acá? En I. Y va a ser la masa por la OB por la aceleración normal. Esto es lo que tengo efectivo. Entonces, en I, despejando de ahí, dando los valores, esto lo habíamos sacado anteriormente, entonces despejo RI y voy a tener el valor de la fuerza en I. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Bien. Sí, profe, ¿puede poner, perdón, la primera diapositiva, la del enunciado, un segundo? Sí, bueno, allá vamos. Juan, no apareció la leyenda, así que Sirvió, sirvió. eh, me alegra. Vamos a esta y esta te muestro ahí. Esa. Todavía no se ve, pero... a ver. ¿Sí? No, no se ve la pantalla, profe. Ah, no se ve la pantalla. Bien. No he hecho. Ahora sí. Ahora sí. Si puede poner la primera, la del enunciado. Párate. Vamos a ver.
¿Esa, Juan? Claro, ahí le quería consultar o sea, la rueda, el engranaje A, digamos, Sí, gira por la fuerza del engranaje D. Es así, exacto. ¿no? No entendí, digamos, o sea, entiendo por qué la aceleración iría en sentido antihorario, pero no entiendo por qué la velocidad angular iría en sentido horario. Eso es porque es una aceleración angular en sentido contrario al agujo del reloj. Tal vez porque hay una desaceleración. O sea, porque Ah, bien, bien. O sea, claro, yo pensé que era propio del ejercicio, pero es, digamos, una, digamos, especificación, una consideración inicial, digamos, claro, de que venía es el girando en ese esquema sentido. presentado así en el esquema. Ah, bien, bien, perfecto, listo, gracias, era Bárbaro. eso. A ver. Profe, los 85, eso que dijo usted, el radio de giro 85 milímetros, A ¿eso es ver, un no, dato no ese se es te un dato que da escucha el bien, ¿no? problema? Puede ser que... no. ¿Podés hablar? A ver, me... ¿alguien me preguntaba algo? Sí, profe, el radio de giro de 85 milímetros. Bien, respecto al radio de giro, ¿qué es lo que se establece? Cuando ustedes hemos visto con el ingeniero gramática el momento de inercia, el teorema de Steiner, habla del radio de giro, que establezcan desde por la parte práctica para tomarle un sentido físico a la cosa, es cuando uno tiene una, una masa que va a entrar en rotación, ¿sí? Tiende a tener un efecto de inercia que cuesta tanto quitarla del estado de reposo o quitarla del estado de movimiento. Es decir, vamos a un ejemplo simple, tonto. Una rueda de una bicicleta está quieta, yo la quiero sacar del movimiento, o sea, del estado de reposo, me va a costar al principio para llevarla. Y lo mismo, si yo quiero frenarla esa, quitarla del estado de reposo, entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Esta energía que yo le doy al sistema, ¿sí? Tiene un costo de trabajo mío, que es cuando yo le ejecuto este movimiento. Y lo mismo va a tener un trabajo para poder yo frenarlo. Entonces, esta energía gastada, por decir así, habla de la inercia. Voy a llevarlo a situaciones de lo que es el caso puntual de los motores de combustión interna, ¿sí? Cuando hablamos del motor de combustión interna, los motores de combustión interna de 4 pistones, ¿sí? Todos no están explosionando al mismo tiempo, sino tienen sus momentos de entrega de energía, de la energía térmica del combustible, y esa entrega que hacen es variable. ¿Qué tengo? Hay una masa de inercia que se llama el volante de inercia. Ese volante gira para poder, digamos, tener en su volante energía almacenada en esa rotación, y en función de eso, cuando el sistema necesita, él da y recibe también desde el sistema y homogeneiza el esquema de los 4 tiempos. No sé si estoy dando en alguna manera lo que les quiero transmitir, que la inercia que poseen los cuerpos, ¿sí? Cuando hablamos de un radio de giro de 85 y de pronto tengo el, digamos, mi radio geométrico de 120, habla que ese el radio de giro es la masa que va a estar, digamos, con ese radio asociada a la inercia. ¿Se entiende más o menos el concepto físico para uno tener
la idea de lo que estamos hablando? La verdad no. No, bien, me alegra un montón, no que no le entiendan, sino que me sean francos y digan, che, no. Puntualmente, el momento de inercia tiene que ver con la figura geométrica del cuerpo. Fíjense que, insisto, si uno va al libro de Bernd Johnston, las primeras hojas, que no, tendría que entrar al Drive, pero si no, podríamos verlo. Una de las primeras hojas tiene momentos de inercia que se establecen en base a la figura. Miren, voy a dejar de compartir pantalla y voy a prender mi cámara para mostrarles a lo que refiero los momentos de inercia. No sé si espérense que voy a tratar de acomodar porque no estaba previsto esto, pero los momentos de inercia, ¿se alcanza a ver algo? Coméntenme Sí, ustedes. algo se ve, profe. Ahí hay un Bien, rectángulo, triángulo, esto acá círculo, no sé barras. si alcanzan a ver, si yo acerco más, dígame, no, profe, más atrás, más adelante. Sí, Esto ahí habla no se ve. de los distintos momentos de inercia en base a las figuras en sí, que tiene que ver con los cuerpos que van a rotar. Y por ejemplo, en una figura, por ejemplo, en esta figura que vemos acá, no va a ser lo mismo el momento de inercia según este eje que según el otro eje. Comento y les quiero anticipar que tiene que ver con esto, con esta estática, que muchos de ustedes no han cursado o están cursando ahora o que no necesitan, pero es muy importante y no sé por qué no está siendo como una cuestión de que tenga relación primero hacer estática y después mecánica y mecanismo, pero por ahí nos cuesta transmitir el concepto del momento de inercia, pero tiene que ver con, según el eje, el momento de inercia. Si yo lo voy a cargar a esta figura que tengo acá con el dedo sobre este sentido, va a tener menos resistencia si yo lo cargo así que si estuviera parado y lo estoy cargando sobre este sentido, porque tiene más un eje de simetría mucho más largo de este lado que si la cargo de este. ¿Se entiende? Por ejemplo, esto para la estática. Y los momentos de inercia para las rotaciones tienen que ver con figuras. Normalmente la generalidad es que las figuras rotantes son figuras geométricamente homogéneas. Rota una, ya vamos a ver ahora, el caso de una esfera, el caso como vimos, de la polea, que era una masa homogénea de un cilindro. Entonces, tenemos varias, pero en particular digo que es un concepto que deberían ustedes traerlo, pero sin con esto quitarle el hombro y trato de mostrar de qué se trata. ¿Sí? Básicamente, tómenlo así para poder, a ver, este lo voy a sacar para que no me aparezca. Bueno, podría haber hecho la prueba para ver si aparecía, pero ya ahora lo saco y vamos a compartir pantalla y vamos a ir al ejercicio 4. O sea que, profe, podríamos decir, por ejemplo, que en el caso ese de los engranajes, el radio de giro que nosotros tomamos es menor debido a la irregularidad de la pieza, ¿no? O sea, nosotros tendríamos Correcto, porque no ese tenemos radio, masa ahí. claro, tendríamos ese radio de giro si fuese, por ejemplo, un disco sólido. Claro, mira, ya vamos a O sea, ver, es por como eso que quería. el engranaje ese que nosotros tenemos, Y viste que la ecuación era 1/12 por la masa por L al cuadrado
era para el caso de la barra, y la barra no tiene discontinuidades, es homogénea, por eso toma toda la longitud, Claro, claro, claro. porque es totalmente homogénea. No Profesor, es ¿le el puedo hacer caso del engranaje. otra consulta? Eh, Sí, Sobre cuando empezó a armar la primera fórmula. ¿Puede ir un cachito para atrás? de Porque el caso. usted tomó, cuando estaba analizando el engranaje el de la derecha, tomó la velocidad angular del D. No, no, yo le pregunté lo mismo y era porque eso ya te lo daba el ejercicio. Como que el engranaje A venía girando en sentido horario a una velocidad D y es como si vos le acoplaras el otro engranaje que lo está frenando. Pero la velocidad, pero lo que comparten los dos engranajes, a lo sumo es una velocidad tangencial, no una velocidad Sí, angular, porque la velocidad No, angular está asociada al radio de cada pieza. claro, pero Entonces, el engranaje A ya venía con esa velocidad angular. O sea, vos te decía como que el engranaje A venía girando en sentido horario. Y después como si vos le engancharas el engranaje D. Que sí, claro, ahí es porque dice, donde. en el instante que se muestra, tiene una velocidad angular en sentido de las agujas y el otro, y la impulsa un engranaje D, y en el instante que se muestra, tiene una velocidad de tanto. ¿Está? está. Bien, Nahuel. Nahuel, ¿cuánto es tu nombre, Nahuel? Bruno. Bruno. Ah, no, no me acuerdo si era con vos, que no te tengo en lista. Hay alguien que. Sí, se lo iba a preguntar al final, no lo quería molestar ahora. Bien, después lo charlamos al final entonces. Sí, Bien, entonces, salgamos de esta función. Bien, salgo de este. Entonces, voy a este. ¿Estamos ahí con el ejercicio 4? No, se ha tildado donde tienen las carpetas. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahora sí, Sí, ahora sí, profe. gracias. De nada. Bien, en este vamos a ver el ejercicio cuarto. Se pide determinar la distancia que patina el camión del problema 3 si no funcionan los frenos traseros y B, si no funcionan los frenos delanteros. Entonces, realizo el siguiente esquema para poder analizar y que tengo la fuerza, todo lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Conozco que viene con una velocidad y le planteamos una aceleración contraria al movimiento porque la hacemos frenar. Entonces, y esta es nuestra camioneta, digamos, frenándose. Entonces, el esquema en sí sería fuerzas activas, fuerzas efectivas, ¿sí? Fíjense, ahí está planteado la distancia en sí de las que hablamos siempre cuando tomamos momento. Entonces, planteado esto así, voy a tener, ¿qué pasa? No funcionan frenos traseros. FA no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Me va a quedar que la sumatoria de los momentos respecto al punto A es igual. Va a ser, respecto a este punto, es NB por 12, lo considero el giro hacia allá positivo, menos W por 5, que es la distancia que tengo a W, es igual a la masa por aceleración por 4, que es la distancia que tengo. Y luego, si hago la sumatoria en X, me voy a la gráfica, tengo FA, FE, pero FA no existe porque es 0, no están dando los frenos traseros. Entonces voy a decir que FB es igual a la masa por aceleración que tengo en X. Entonces, planteado esto desde acá, yo puedo decir que FB, por definición,
la fuerza de rozamiento, ¿qué es igual? A mu por n. Entonces, yo conociendo que es igual a mu por n, es igual, de acá yo despejo que NB va a ser igual a masa por aceleración sobre mu. O sea, porque a esta masa por aceleración yo sabía en la placa anterior que FB igual a masa por aceleración, ¿se acuerdan? Entonces, teniendo eso presente, FB igual a masa por aceleración, lo planteé, le puse el igual sobre mu. Entonces, reemplazo en la primera NB y tengo masa por aceleración sobre mu por 12 menos la masa por aceleración por 5, ¿sí? Que era el peso, esto por 5, igual a masa por aceleración por 4. La masa está en todos lados, la saco, despejo aceleración y obtengo el valor de la aceleración que tenemos para este caso en particular. Entonces, aplico la aceleración, esta es la fórmula del movimiento uniformemente acelerado, y voy a tener que la velocidad final es igual al inicial más 2 veces la aceleración por el espacio que patino. Entonces, ¿qué hago? De acá yo sé que la final es 0 porque llega a 0, inicial al cuadrado, despejo, y me va a quedar que mi distancia va a ser igual a 36,73 pies. Distancia sin frenos traseros. Parece una obviedad lo que voy a decir, pero yo debo decir que me avala el tiempo que he dado esto, que hay veces que no ponen bien los signos o algo pasa y que le suele dar valor de distancia. Tengamos en cuenta que cuando andaban los dos frenos, a los 20 pies frenaba la camioneta. Y resulta ser que sacan por veces ustedes, digo esto para que tomen criterio de los valores que van a recibir, que si no andan los frenos traseros, tiene que frenar más lejos, porque si no, le sacamos todos los frenos y va a frenar más rápido. Hay gente que, por ejemplo, con los 4 frenando, las 4 le hacía 20 pies y después sin freno trasero a los 5 pies se frenaba. Digo, che, estamos todos locos. No va a tener criterio de decir, algo raro pasó acá. Digo, para que formulen de alguna manera idea ustedes de los valores que deben ser superiores sin freno de trasero que con todos los frenos andan. Bien, hecha la aclaración esta, vamos ahora al caso B. ¿Qué pasaba si no frenan los frenos delanteros? Entonces tomo momento respecto al punto B, desde acá, y voy a tener W por 7 y NA por 12, igual a la masa por aceleración por 4, y sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a FA, porque FB no está, es igual a masa por aceleración, por lo que voy a decir que NA por mu es igual, porque fuerza es mu por n, es igual a masa por aceleración, por lo que de acá despejo NA que va a ser masa sobre mu. Entonces, planteado esto así, yo digo masa por aceleración por 7, esto que tengo acá, NA, que es lo que había obtenido masa por aceleración sobre mu, por 12, saco las masas como hice anterior y obtengo la aceleración. A esta aceleración la reemplazo en la distancia sin freno trasero, que va a ser esta en esta ecuación, despejo y obtengo el valor de la distancia que vamos a tener si los frenos delanteros no funcionan. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Vamos por el próximo. Comparto pantalla. Ese mismo concepto se usa cuando hay accidente, ¿no? Siempre están tomando la distancia de huella
¿Es para qué? Para determinar la velocidad que venía cada automóvil. ¿Cómo? ¿Que el mismo Este concepto? cálculo, este mismo concepto, o sea, este mismo ejercicio, es lo que hacen, no sé, son mecánicos, me parece, los que hacen análisis de choques, que miden el largo de la huella, que es para determinar la velocidad a la que venía cada auto. Ah, claro, puede ser, pues en función del frenado y en función del arrastre que tiene. Claro, es el mismo concepto, está bien relacionado. La verdad que no se me había ocurrido, está buena la idea, porque eh, claramente debe ser cierto también en función de que haya habido un frenado, digamos, una huella de frenado de lo que vos planteas. Digo, porque se me vino a la mente el último, uno de los choques que hubo ahí en Tigre, creo que fue, que como vinieron, pegaron, hubo muertos dos. Esto me trae a colación, traten de tener el mayor de los respetos porque en el auto es toda una gran joda a pasar por estos momentos, ¿no? Digo porque me pareció impactante la manera en que terminaron, pobre gente. No sé si lo han visto, si no, tal vez que sería mejor ni verlo, pero en sí no está bueno. Lo redondeo lo último que dije, que era, tres amigos salen, el que maneja mató a los dos amigos y vos lo ves en la imagen de las cámaras, como de pronto no toca freno, no toca nada, le da igual ride de una manera impresionante y bueno, se salva él y los dos amigos mueren. Vamos ahora al ejercicio 5 creo que nos toca ahora. Perdonan la necrológica, pero me impactó mucho. Eh, Vamos a este. Presentación con diapositivas. Bien, este ejercicio, un poco acá vamos a ver lo que hablábamos anteriormente respecto del momento de inercia. Habla de una esfera de radio R, este es nuestro radio, y peso W, se suelta sin velocidad inicial, condición donde está diciendo de cómo larga todo esto. Sin velocidad inicial, una pendiente y rueda sin deslizarse, se pide determinar A, el valor mínimo del coeficiente de fricción estática, compatible con el movimiento de rodamiento, B, la velocidad del centro G de la esfera, esta es la velocidad que tiene acá, después que esta ha rodado 10 pies, y como punto C, la velocidad de G, del punto G este, si la esfera desciende 10 pies sobre una pendiente de 30 grados, como está acá, sin fricción. Es decir, en vez de rodar, va a deslizar porque no tiene fricción. Bien, entonces, planteado así, tengo coeficiente mínimo para el movimiento de rodamiento, las fuerzas externas, en este caso, ¿cuál es mi diagrama de cuerpo aislado? Tengo fuerzas externas W, N y F, ¿sí? Y por otro lado, mi sistema equivalente, tengo el vector masa por aceleración y el I por alfa, el par I por alfa. Entonces, dado que la esfera rueda sin deslizarse, se tiene que la aceleración es R por alfa, ¿sí? Entonces, planteado esto acá, aplico el principio de D'Alembert para la solución del movimiento del cuerpo rígido y van a ser estas tres ecuaciones que ya lo hemos visto, la sumatoria en X, masa por aceleración, sumatoria en Y, masa por aceleración en Y, y la sumatoria momento I por alfa. Entonces, en el siguiente vemos que mi diagrama de cuerpo aislado en sí, vamos a la sumatoria de los momentos respecto al punto C, este. ¿Qué voy a tener? Activos y efectivos, al ser en el punto este, lo único que voy a tener es la fuerza correspondiente al peso, pero en función del seno, W por el seno de tita por R, ¿sí? Es igual a las efectivas, que va a ser
masa por aceleración, por la rotación esta que tiene, masa por aceleración por el radio, más el par I por alfa. Entonces, tengo W por el seno de tita por R es igual a masa por R a cambio R por alfa, R más I por alfa. Entonces, si yo hago notar que la masa es igual al peso sobre la aceleración de la gravedad y que el momento de inercia es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Y observen acá, momento de inercia. Yo, al ser una figura homogénea, esto lo obtengo de lo que les mostraba del libro de Bell-Johnston, que el momento de inercia para una figura homogénea está dado así por su radio, porque es homogéneo y al girar va a tener este momento, no tiene problema. Entonces, yo digo, W por el seno de tita por R, que es lo que teníamos, es igual a la masa, ¿a qué es lo que es igual? Peso sobre aceleración de R por alfa por R, más 2/5, ¿sí? Que es el I, 2/5 de W sobre G, R cuadrado por alfa. Entonces, fíjense que, por empezar, la masa está en los dos miembros y en todos los términos del segundo miembro, entonces puedo sacarme la masa de encima. Entonces, acá yo voy a ver que alfa está presente acá y todos los términos son iguales, es decir que estos serían 2/5 de WGR cuadrado alfa y esto es un 5/5, ¿sí? 1 W sobre G, 5/5 más 2/5 hacen los 7/5. Cuando despejo de esta fórmula el alfa, me va a quedar que 5G por el seno de tita sobre 7R. Entonces, voy a poder de acá, sabiendo yo por mi fórmula que la aceleración es R por alfa, conozco que esto es alfa, entonces debo multiplicarlo por el radio, es decir que al poner el radio ahí, me va a quedar esta expresión que están viendo de acá, dado que el radio que tenía el 7 abajo se fue. Si yo reemplazo el valor de aceleración de la gravedad, seno de 30 lo puedo obtener, obtengo el valor de la aceleración para este caso, ¿sí? Si de pronto tengo el caso, trabajo ahora en la sumatoria respecto al eje de las X, voy a tener que la sumatoria de las fuerzas en X, activas, efectivas, W por el seno de tita en X, ¿sí? Menos F, este va hacia allá, este va hacia en sentido contrario, igual a masa por aceleración. Hago esto, reemplazo, esto es la masa, la aceleración, el valor que habíamos obtenido, de tal forma que me queda haciendo el despeje de la fuerza, paso esto para el otro lado, me va a quedar que la fuerza es 0,143 de W y es un vector que está en 30 grados, así esta fuerza. Es contrario para allá, es un vector y es importante que esté presente el ángulo. Entonces, si ahora hago la sumatoria en Y, vamos en Y, voy a tener planteado activas, efectivas, activas, ¿quiénes son? N, W por el coseno, menos W por el, es igual a 0, porque no hay movimiento en el eje Y. Por lo que de acá yo puedo despejar N, que va a ser W por el coseno, como el coseno de 30 es 0,86, me queda expresado de esta forma. Entonces, Profe, yo conozco disculpe, que, sí, en el eje X la fuerza no tendría que ser menos porque va hacia la en el izquierda. eje X, El resultado que da F igual a 0,143. No tendría que fíjate ser. Ah, no, porque que, ya está la flecha que indica que va para aquel lado. bien, Claro, si correcto. fuese menos es que habíamos tomado mal la fuerza. Claro, ¿no? Y aparte,
el menos es que va contrario al movimiento, está bien, pero ya está expresado como vector acá. Perfecto. ¿Sí? Es fuerza de rozamiento esta. Sí, ¿Sí? sí, sí. Acordémonos. Porque es contrario al movimiento. Y entonces, siguiendo, hablando sobre lo mismo, la fuerza de rozamiento es mu por n. Esta n yo puedo despejar acá, poner el n acá. Entonces, haciendo mi relación, los W se van y voy a obtener que el coeficiente de rozamiento cinético va a ser 0,165. Por otro lado, vamos al punto B, que es la velocidad de la esfera rodante. Se tiene el movimiento uniformemente acelerado, velocidad inicial igual a 0. La aceleración era esto que habíamos obtenido. Hablábamos que en el espacio, ¿qué velocidad había obtenido final cuando haya rodado 10 pies? Eso es lo que planteaba la esfera rodante. Entonces, el espacio inicial es 0. Entonces, planteo la ecuación del movimiento uniformemente acelerado y saco. Final va a ser velocidad inicial 0 porque partimos de reposo, más 2 veces la aceleración por el espacio, porque el inicial es 0, y obtengo que esta es mi velocidad final para la esfera rodante cuando ha rodado 10 pies. ¿Sí? Ahora vamos al caso de la esfera deslizante. Entonces, suponemos para que sea deslizante que no hay fricción. En este caso, la fuerza F va a ser 0, porque mi esfera va a hacer como si fuese un tobogán, pero un tobogán lleno de aceite y todo para que sea la mínima o 0 nuestra fricción. Entonces, hacemos la sumatoria de los momentos respecto al punto G, va a ser activa y efectiva. Cuando hago esto, voy a decir que es 0 porque I por alfa, en la efectiva, alfa es 0 porque no hay rotación, se desliza. Entonces, en la sumatoria del momento no lo va a ir, pero sí voy a hacer la sumatoria de la fuerza en X, voy a tener que vamos a tener W por el seno de 30, el peso por el seno me da la que se desplaza, es igual a masa por aceleración. Entonces, yo el seno de 30 sé que es 0,5 por W igual a la masa, peso sobre aceleración por la aceleración. Entonces, los pesos se van y ahí puedo despejar cuánto es el valor de la aceleración en 30 grados, ¿sí? Que va a tener. Al sustituir esta aceleración en la ecuación de movimiento uniformemente acelerado, obtengo el valor, ¿cierto? De esta manera, obtengo el valor de la velocidad en un ángulo de 30. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Vamos a ir al ejercicio 6. Bien. Bien, para nuestro ejercicio 6 hablamos que tenemos una polea de 12 libras y de 8 pies, 8 pulgadas, perdón, de radio de giro. Fíjense que esta polea, por más que parece homogénea, al ser una polea doble, ¿sí? Esto puede ser que tenga que si uno hace esto en particular, llámese que esto que vemos sea la polea más chica, tenga un saliente más grande que la polea grande de mayor diámetro, entonces los valores de masa que involucran difieren ya al ser, así sean del mismo ancho esta polea que esta, lo mismo tienen distintas, no es homogéneo y por lo tanto
nuestro radio de giro va a tener que ser provisto por quien ha creado esta polea o quien ha, digamos, el que la hizo, el productor de polea, no me sale ahora, pero en general eso. El radio de giro, ¿quién? El fabricante. Bien, el fabricante de la polea. Gracias, viste, cuando por ahí te trabas, igual, vale. Entonces, la polea entonces de 12 libras de peso, son libras peso, y de 8 pulgadas de radio de giro, se conectan dos bloques en la forma indicada, suponiendo que no hay estos dos bloques, el A y el B, suponiendo que no hay fricción en el eje este, se pide determinar aceleración angular de la polea y la aceleración de cada bloque. Bien, entonces vamos a plantear que voy a definir a ver cuál es el sentido de giro de esto. Supongo que puede ser hacia acá, pero no lo sé. Entonces planteo una situación de equilibrio. ¿Qué valores tendría que tener B para que esto esté sin rotar, que sea equilibrado, que sea una balanza, balancear y que quede estable porque los pesos, dado a que el A, este más chico, está puesto en la polea mayor y este más grande en la polea menor, podría pasar? Entonces lo planteo yo desde ese punto, planteo la sumatoria de los momentos respecto al punto de centro G, y digo que esto lo vamos a plantear como en equilibrio y decimos que vale 0. Entonces, hago como que no conozco el peso de mi polea B por 6, que es el radio RB, menos 5, que es la polea por los 10 pulgadas, igual a 0, porque está en equilibrio. Entonces, despejado de acá, el W da este valor, y como en realidad pesa 10 libras, voy a saber que va a estar en este sentido de giro hacia la izquierda, es decir, sentido antihorario. Entonces, planteado así, digo que la cinemática del movimiento, entonces alfa en el sentido contrario al reloj, yo sé que la aceleración es R por alfa, RA por alfa y A sub B es RB por alfa. Voy a tener, los dejo planteadas las aceleraciones, tanto en A, que va hacia arriba, como en B, que va hacia abajo. Entonces, ahora bien, bueno. Esperen que se me ha... Como... Acá está. Bien. Lo que quise hacer es sacar esto, y ahí vamos. Se considera un sistema simple compuesto de la polea y los dos bloques, la fuerza externa. Todo esto que estoy hablando lo vamos a ver en el gráfico que sigue, ¿sí? De qué es lo que cada una de las cosas está. Entonces, decimos que nuestra polea en sí va a tener el peso, las fuerzas activas, el peso de la polea, la reacción, los pesos de los bloques, ¿sí? Que va a tener su sistema equivalente en la masa por aceleración de A, masa por aceleración de B, y el par y por alfa. Entonces, definido así nuestro esquema, yo voy a decir que el momento de inercia es igual a la masa por el radio de giro al cuadrado, donde yo sabía, me daba como dato el peso de 12 libras, el peso sobre aceleración de gravedad me va a dar entonces acá el momento de inercia multiplicado por el radio de giro, y en definitiva obtengo el momento de inercia. Cuando tomo momento respecto al punto G, voy a tener que va a ser como activa, va a estar las 10 libras esta por la distancia, 6 sobre 12, menos 5 pies, que vale esta 5 libras, perdón, por 10 sobre 12, va a ser igual a el sistema equivalente, que
I por alfa, el par I por alfa, la masa por aceleración de A, ¿sí? Más la masa por aceleración de B, por las distancias, porque estamos tomando momento. Entonces, ¿qué hago? Acá voy a tener que la aceleración lo voy a cambiar por alfa por el radio, y voy haciendo que quede todo en función de alfa, despejando el valor de alfa, obtengo su valor, y luego reemplazando este valor de alfa en las ecuaciones que habíamos dejado indicado anteriormente de la aceleración del bloque A y la aceleración del bloque B, obtengo, reemplazando el alfa, los valores acá planteados. ¿Preguntas? Nada. Vamos a compartir ese fue el 6, si no me equivoco, sí. El 7, ahí está, vamos a dejar de compartir, a ver que no nos aparezca, a ver si... Bien, el 7 habla de el engranaje A. Acá hago un paréntesis para hacer un comentario que hasta acá, hasta el 6, estuvimos trabajando sobre lo que era D'Alembert, sobre lo que era la segunda ley de Newton, fundamentalmente, y aplicamos D'Alembert en prácticamente todos los ejercicios, estuvimos redundando sobre eso. Acá cambiamos y vamos a trabajar sobre el principio del trabajo y la energía, ya lo vamos a ver, pero me adelanto que esto tiene que ver con otra temática. Entonces, planteemos el problema en sí. El engranaje A, tiene una masa de 10 kilos, radio de giro de 200 milímetros. Fíjense que el 200 milímetros, de esto insisto para que les quede claro el tema del radio de giro, fíjense que tiene 250 de radio geométrico, pero acá tiene discontinuidades que tiene solo rayos de esto acá, en definitiva, y el engranaje B tiene una masa de 3 kilos y un radio de giro de 80. El sistema está en reposo cuando un par M de 6 Newton metros de esa magnitud se aplica al engranaje B. Se le aplica al engranaje B. Si se ignora la fricción, se pide determinar el número de revoluciones ejecutadas por el engranaje B antes que su velocidad angular llegue a 600 revoluciones por minuto. Y el otro punto, se pide la fuerza tangencial que B ejerce sobre el engranaje A. ¿Sí? Queda claro que lo que ejecutamos es que acá el momento está aplicado sobre B y B ejecuta sobre A. Entonces, vamos al desarrollo en sí. Yo, en el movimiento completo, yo sé que la relación RA omega A es igual a RB omega B, porque para que estas velocidades tangenciales deben ser iguales, porque si no, uno le robaría los dientes o le arrancaría los dientes al otro si tuvieran distintas velocidades tangenciales. Entonces, las velocidades angulares van a ser distintas, es decir, que los arcos que van a ser, digamos, descriptos, van a ser iguales. El arco va a ser tal vez un arco así, pero va a ser acá en este arco. Entonces, este arco y va a ser igual en la transición del movimiento. Dicho esto, porque va a ser útil más adelante, digo que acá, por esto de las velocidades tangenciales, voy a establecer que omega A es igual a omega B, RB sobre RA. Entonces, tengo los valores y dejo expresado que omega A
va a ser 0,40 de omega B. Yo, por otro lado, conocía como dato que tiene 600 revoluciones por minuto omega B. Entonces, voy a establecer en radianes, lo paso a ese valor de revolución por minuto, paso por radianes, y voy a tener que omega A va a ser, lo vimos recién, que era 0,40 de omega B. Entonces, puedo de esta manera, reemplazando omega B, saco el valor de omega A. Entonces, vamos ahora, saquemos el momento de inercia de A con los datos que teníamos del problema, el momento de inercia de B con los datos también que hemos tenido, y entonces vemos que la energía cinética, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que, a dónde voy al principio del trabajo y la energía que había dicho anteriormente? El principio del trabajo y la energía habla de la energía cinética, ¿sí? Lo planteemos al principio del trabajo y la energía cinética. El trabajo en uno, energía cinética en uno, más el trabajo que hago yo, le ejecuto a mi sistema desde 1 a 2, voy a tener una energía cinética de mi sistema en 2. Es decir, una energía cinética si parto de reposo en 0, le ejecuto un trabajo y voy a tener un trabajo en 2, una energía cinética en 2. Volviendo acá, digo, puesto que el sistema se encuentra inicialmente en reposo, T1 igual a 0, si sumo la energía cinética de ¿quiénes? De los dos engranajes, porque es mi sistema que tiene esa energía cinética, cuando omega llega a las 600 revoluciones, tenemos que T2, la energía cinética en 2, va a ser un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la energía del momento de inercia por la velocidad al cuadrado, la velocidad angular al cuadrado, reemplazando por los valores, obtengo que mi energía cinética en 2 tiene este valor. Vamos ahora al trabajo. Se nota que el desplazamiento, o sea, yo sabía que el trabajo es fuerza por distancia, pero tengamos presente que acá no hay desplazamientos, sino desplazamientos angulares, espacios recorridos en ángulos. Entonces, voy a denotar que por θ B el desplazamiento angular del engranaje B, entonces tengo que de 1 a 2, el trabajo que voy a ejecutar de 1 a 2, va a ser el momento, que es el que tengo datos yo, por el desplazamiento angular. Entonces lo dejo planteado como que 6 newton metro, que esto es dato, por θ B, me va a quedar 6 θ B joule. Es el trabajo que le ejecuto yo de 1 a 2 de mi sistema en reposo, lo activé con este trabajo y voy a obtener una energía cinética en 2. Entonces, dicho esto así, voy a tener 0 más lo que obtuve del trabajo y lo que obtengo de mi energía cinética, queda expresado que θ B va a ser, porque acá pasé esto para otro lado, va a ser θ B 27,32 radianes. O que θ B es igual a 435 revoluciones. Entonces, por otro lado, digo, el movimiento del engranaje A, ¿sí?, tiene una energía cinética. Inicialmente, A está en reposo. T1 igual a 0. Cuando omega B llega a 600, la energía cinética de A va a ser la energía cinética en 2 de A, va a ser un medio de aceleración por omega A al cuadrado, cambio por los valores que conozco y obtengo este valor de A. Entonces, de energía cinética en 2 en A. Y entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Acá, estas son las fuerzas actuantes, ¿sí? Voy a tener la fuerza que va a accionar B sobre A, ¿sí? Y estos valores, ténganlos presentes. Entonces, el trabajo
la fuerza que actúa sobre A, la fuerza tangencial F, realiza un trabajo igual al producto, ¿sí?, por la longitud del arco, θ RA, del arco descrito por el punto de contacto. Sabemos nosotros que lo que había dicho al principio yo, que θ RA iba a ser igual a θ RB, ¿se acuerdan? Porque si no, los arcos que recorramos van a ser los mismos. Entonces, se tiene que el trabajo de 1 a 2 va a ser la fuerza por el largo recorrido. ¿Por qué pongo este? Y porque si nos fijamos atrás nosotros, acá, en la otra placa era, acá yo tenía que, acá, permítanme que vaya así, yo conocía el valor de θ B. Entonces, ya al tenerlo y tengo el radio, entonces puedo, era de B, pero como el arco recorrido es lo mismo, y teniendo el valor yo de ese valor que vimos recién de θ B, y el radio lo conozco, puedo conocer este desplazamiento o este arco descripto que va a ser el mismo que iba a tener en θ A y RA. Entonces, en la base de eso, puedo de esa manera saber que el trabajo que yo ejecuto de 1 a 2 en A, en el engranaje A, va a ser igual a F por 2,73 metros. Lo dejo planteado así. Entonces, voy al principio del trabajo en energía. Energía cinética en 1, 0, más el trabajo que ejecuto, va a ser energía cinética 2. Y de ahí, yo planteado este principio, puedo despejar la fuerza, y esta va a ser la fuerza que actúa desde B hacia A, que era lo que queríamos obtener. ¿Se comprendió? Bien. Tomo como un sí. Vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir el anteúltimo de la noche. Podríamos. Espérense que voy a abrir el 8 y el 9. Este lo voy a cerrar. Y el 9. Vamos a dejar de compartir. Ahora sí, les voy a compartir el 8. En este ejercicio 8 es semejante, no semejante, es el mismo ejercicio que teníamos anteriormente, digamos, en lo que hace el ejercicio en sí, pero tratándolo desde otra manera. En el caso del problema anterior, se pide determinar, fíjense acá, tiempo necesario para que el engranaje B alcance las 600 revoluciones por minuto. Y B, fuerza tangencial que en el engranaje B aplica sobre A. Ahora el B sobre el A. Entonces, vamos al hecho del principio del impulso y la cantidad de movimiento. Yo que tengo una cantidad de movimiento de mis partículas que componen el cuerpo en 1, ¿sí?, más un impulso dado de una fuerza en un determinado tiempo, una fuerza en un tiempo le denominamos un impulso, voy a llegar a un estado de mi cuerpo distinto, fíjense, ¿sí?, en el estado 2 de una cantidad de movimiento en el estado 2 debido a este impulso que tuvo. Esto es un sistema, este principio de impulso y cantidad de movimiento es una manera buena de poder conseguir valores, dar resolución a problemas que incluyen tiempo y velocidad, ¿sí?
básicamente esto ya lo habíamos visto con el ingeniero gramática, pero es como para introducir en el tema. Y nosotros decimos que la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Y se llama impulso del movimiento, ¿sí? Ahí está ahí, igual al producto de la fuerza aplicada en un tiempo que actúa de 1 a 2, ¿sí? En un determinado tiempo. Sabemos por la segunda ley de Newton que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y yo conozco que esta aceleración yo la puedo expresar la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, si yo paso este diferencial de tiempo para el otro lado, voy a tener que la fuerza por un diferencial de tiempo es igual a la masa por un diferencial de velocidad. Y haciendo esto, tomando o integrando, voy a tener que la fuerza entre T2 y T1 va a ser igual a la masa por la velocidad en 2 menos la masa por la velocidad en 1. Este es el esquema para poder plantear. Bueno, vayamos a la solución en sí. Se aplica el impulso y la cantidad de movimiento a cada engranaje por separado. Entonces, toda la fuerza y el par son constantes. Los impulsos que obtenemos vamos a traer de lo que habíamos ya resuelto. Entonces, tengo antes el momento de inercia A, de B, los valores estos que los habíamos sacado del ejercicio anterior, para no volver a hacerlo en este. Y digo, el principio de impulso y cantidad de movimiento, ¿sí? ¿Qué digo? Un impulso, una cantidad de movimiento en A, como está en reposo, 0, más un impulso, una fuerza en un tiempo a, a mi sistema, voy a tener una cantidad de movimiento en 2, ¿sí? Planteado así, tengo que la cantidad de movimiento del sistema 1 más un impulso exterior al sistema de 1 a 2, voy a tener la cantidad de movimiento en el sistema 2. Entonces, tomo sumatorios momentos alrededor de A, voy a tener 0 menos la fuerza en el tiempo por este radio, fuerza porque es un impulso, ¿no es cierto? Fuerza F por T por este radio, es igual a menos I por alfa, el momento de inercia por omega al cuadrado. Entonces, de acá voy cambiando por los valores que tengo, ¿sí? Y voy a obtener que la fuerza en este tiempo es igual a 40 newton segundo. Lo dejo expresado, así nomás. Entonces, ahora, trabajando, esto fue con A. Trabajando ahora con el engranaje B, ¿qué voy a tener? El principio de impulso y cantidad de momento para B, 0. En el comienzo, mi energía, mi cantidad de movimiento es 0, más la fuerza esta en el tiempo. En este esquema, voy a tener la cantidad de movimiento acá. Entonces, ¿qué digo? Cantidad de movimiento sistema 1 va a ser 6 movimiento sistema 1, que es 0, más el impulso exterior del sistema va a ser la fuerza, ¿sí? Más la fuerza tangencial por RB es igual a IB por omega V2, o sea, la velocidad angular en el sistema 2. Entonces, ¿qué planteo? En este caso, el momento en el tiempo, este es mi momento que es dato en el tiempo, este es el valor que habíamos obtenido nosotros anteriormente por esta distancia, el radio este que es dato, y voy a tener momento de inercia que lo teníamos nosotros de B, y la velocidad angular ya que lo teníamos.
¿Qué me quedó? El tiempo solamente. Por lo que despejando obtengo que este es el valor que tardó en llegar mi sistema a las 600 revoluciones. Con ese. Entonces, si se recuerda que F por T es igual a 40.2 newton por segundo, yo puedo decir que de acá la fuerza por el tiempo era igual a este valor. De ahí puedo despejar fuerza y me da 46.2 newton que ejerce eso. Entonces, la fuerza que ejerce B sobre A es el valor de 46.2 newton. ¿Preguntas? No, profe. Bien. Nada. Hice un silencio porque estaba tomando agua, ya mi garganta está en el último, como el último tema que vamos a tocar ahora, pero vamos por el último ejercicio. Para nuestro ejercicio 9, wow, ¿qué hace acá esto? No era con vos. Ahora sí. Bien. Nuestro ejercicio 9 habla de un motor eléctrico que tiene una velocidad angular de 3.600 revoluciones por minuto. Cuando se corta la alimentación, le saco el enchufe del lugar. El rotor tiene 110 libras de peso. El radio de giro es de 9 pulgadas. Fíjense, insisto en este tema y van a decir qué cansador que es, pero tiene que ver que un rotor, si uno piensa en el rotor de un motor, es para nada homogéneo, tiene un montón de alambres metidos y bueno, tiene que ser dado por el fabricante eso. El radio de giro es de 9 pulgadas y sabemos que la fricción cinética del rotor produce una cupla de magnitud de 2.5 libras-pie. Esta es la fricción que tiene cuando yo le corto la alimentación, esta fricción cinética va a hacer que se detenga. Entonces se pide determinar número de revoluciones que el rotor ejecuta antes de detenerse. Es decir, cuántas vueltas va a dar hasta que se detenga. Entonces, yo tengo acá, como dice la flecha, un momento, una velocidad angular en este sentido, y el momento cinético de fricción va a ser opuesto a él. Entonces, sabemos que esta velocidad angular es 3.600 revoluciones por minuto. Lo paso de esta manera a radianes por segundo, por lo que yo también voy a sacar el momento de inercia de esto, que decimos que es la masa por el radio de giro al cuadrado, peso sobre aceleración de la gravedad. Fíjense que tomo los 110, la gravedad, y voy a tener acá 9 sobre 12, que es el radio de giro, ¿sí? Y obtengo mi momento de inercia para este caso. El caso del momento cinético de fricción cinética de esta magnitud. Y empezamos acá con mi principio de energía cinética y trabajo realizado. ¿Qué hago? Defino que el trabajo en 2 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Y porque se detiene. Esto llega antes de detenerse, es decir que se detuvo y ahí puedo contar cuántas vueltas dio. Entonces, voy a decir que la energía, el trabajo, perdón, va a ser el momento por un ángulo, ¿sí? Entonces va a ser igual a menos un medio de I por omega al cuadrado. Esto es la cantidad
de este T1, que era mi energía cinética, era un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, pasó para el otro lado. Es decir que si yo reemplazo estos valores y despejo el θ, ¿sí? Voy a obtener que el θ va a ser menos un medio de este valor, que es la velocidad angular al cuadrado, por el momento de inercia sobre el, el momento de fricción cinética. Entonces, esto viene a ser que da un θ de este valor en radianes, o expresado en revoluciones, que es lo que pedíamos. ¿Cuántas revoluciones va a dar? Lo divido en 2pi y me da 8.700 revoluciones, más o menos. Le vamos a llegar a 7. Pero básicamente 8.693 revoluciones es el valor obtenido. ¿Preguntas? ¿Algo que querramos? No, profe. Bueno, agradezco la paciencia, pido las disculpas de la demora que tuvimos al principio. Desde ya, muy agradecido por haberse conectado y nos vamos a estar comunicando. Este práctico va a ser para presentar de acá a 2 semanas, es decir que vamos a estar planteándolo para, si no me equivoco, algo así como el 27, me parece. Profe, ¿cuántos ejercicios tiene este? ¿10 también como el otro? 9 ejercicios. Listo, gracias. De nada, Nati. Esto lo sube hoy, ¿no? O mañana. Sí, entre hoy y mañana. Sí. No te vayas, Nahuel, así vemos lo tuyo, ¿sabes? No, me quedo. Bien. ¿Estamos entonces, profe? Estamos listos, Juan, y a toda la gente lo dejo en libertad de acción. Gracias por conectarse, gracias por estar ahí y bueno, por bancarme que estuvimos un poco de prolijo, que empezamos un poquito tarde. Profe, disculpe. Nos vemos, Samuel. Saludos a tu padre. Sí. Profe, perdón. Sí, ¿El cuestionario teórico también es para entregar de acá a 2 semanas, o sea, el 27 de mayo? correcto, de la Justina. Ah, Perfecto. profe, nosotros creo Gracias. que le mandamos los 2 TP a su correo. ¿No hay drama con eso? O sea, el teórico y el práctico. Sí, van los 2 correos a mí. Ah, perfecto. Nos mandan Pensé a que mí. por ahí le teníamos que mandar el teórico al profe. Al otro profe. principio habíamos definido de mandarlo al profe, sí, al profe del teórico, pero ahora me los envían a mí. Buenísimo, profe. Muchas gracias, que tenga buenas noches. Igualmente, que anden muy bien. Gracias a todos. Chao, profe, gracias, hasta luego. Chao, Valeria. Que andes muy bien. Gusto verte. Igualmente, que esté bien, hasta luego. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Que andes muy bien. Nada, bueno. ¿Cómo le va? A ver, vamos a ir